Bienvenidos a Surtam, el podcast de los equipos universitarios dedicados a la cohetería en España. Prepárense porque despegamos. Bienvenidos coheteros a otro episodio de Surtam. Soy Sergi Esquivano, presentador del programa, y hoy tenemos un episodio en el que vamos a hacer un repaso de las actividades de los equipos y aparte descubriremos que ha surgido un nuevo equipo llevándonos a un total de 13 equipos activos en España actualmente. Sin pues, quiero empezar dando la bienvenida a Diego Muñoz, Team Leader del Zenit de la Universidad Europea, que lanzaron su cohete Asteus 2 en noviembre del año pasado. Bienvenido, Diego. Buenas, muchas gracias, Sergi. Estar aquí por segunda vez es un placer. El placer es nuestro, Diego. También está con nosotros Elena Sango, coordinadora del Alunizar, de la Universidad de Zaragoza, que lanzaron su cohete Artemisa el pasado 15 de febrero. Bienvenida, Elena. Muchas gracias, Sergi. Encantada de estar aquí en el podcast por primera vez. Gracias. Y por último, quiero saludar a Daniel Vázquez, Project Director del proyecto Solaris dentro del Ubigo Aerotech de la Universidad de Vigo. Ahora mismo están acabando su primera ampliación y preparando su primer lanzamiento de combustible sólido. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Sergi. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Pues sin más dilación, empezamos. Y empezamos contigo, Diego, del Zenit, que hicisteis un lanzamiento el pasado mes de noviembre, fue el segundo lanzamiento del equipo. Y quiero que nos cuentes un poco, bueno, los datos así generales del lanzamiento, el nombre, altura objetivo, tipo de motor, dónde lanzasteis y demás información. Nos haces así un repaso rápido de cómo fue el lanzamiento y luego ya te vamos haciendo preguntas más concretas. Genial, pues lanzamos el Astraeus 2, que como indica el nombre es una segunda versión del primero. Tuvimos varias modificaciones en todos los departamentos. En motor fue un poco más básica, de simplemente implementar el nuevo motor que había, un motor I, mucha más potencia que antes, prácticamente el doble. Entonces, hacer un retén de motor más potente. En estructura, construimos un nuevo módulo. Como sabemos, la fibra de carbono inhibe las telecomunicaciones. Entonces construimos un módulo para la Electronic Bay de fibra de vidrio y lo implementamos. Y en cuanto a la electrónica fue lo más novedoso, ya que antes solo medíamos altura, aceleración. Ahora, además de medir eso con nuestra propia electrónica, incorporamos un parachute deployment por electrónica, que en este caso fue comercial. Intentamos que fuera nuestra propia, pero no llegamos a tiempo, así que lo dejamos para el siguiente lanzamiento, el hacer redundancia entre comercial y el nuestro propio. Y bueno, este cohete llegó a los 800 metros, el anterior a los 300, entonces un cambio significativo. Lo lanzamos en noviembre del año pasado, como dijo Sergi, y básicamente teníamos una etapa. Muy bien, y quiero preguntaros, ¿lo lanzasteis con Spain Rocketry en Alcolea de Cinca o dónde fue el lanzamiento? Sí, efectivamente, lo lanzamos con Spain Rocketry, los cuales nos ayudaron mucho, así que muchas gracias si nos están escuchando. Y en los siguientes lanzamientos intentamos planear lanzar desde nuestro propio lugar, estudiar la notificación del NOTAM, cómo pedirlo, encontrar un lugar, crear nuestra propia lanzadera. Estamos en ese proceso ahora mismo. Muy bien, es un proceso interesante, porque al final sí que es verdad que la gente de Spain Rocketry da como muchas facilidades, pero justamente es porque hacen un trabajo detrás, ¿no? De gestionar todo ese tema del seguro, la plataforma y demás, que también es algo que pueden hacer los equipos y es un desarrollo también interesante. Más o menos, ¿cuánto tardasteis en el desarrollo, diseño y lanzamiento? Porque el primero que hicisteis lo lanzasteis realmente rápido, fue en un tiempo récord en unos 2 meses y luego os tomasteis más tiempo para preparar este segundo lanzamiento, ¿no? ¿Cómo ha sido ese desarrollo en el tiempo? Sí, la verdad que el primer cohete fue un tiempo récord y fue algo bastante de lo que estamos orgullosos. Sin embargo, en el segundo surgieron más problemas de gestión de equipos, temas internos, lo cual nos llevó a retrasarlo significativamente, dado que estaba planeado para el mismo año, incluso en marzo. Entonces, llevamos mucho tiempo con él preparado
y con bastantes piezas fabricadas, entonces hemos tenido más tiempo para desarrollar el siguiente cohete. O sea que no hemos perdido el tiempo. Hemos lanzado más tarde, pero hemos estado diseñando el próximo, que es una mejora muy significativa. Y para este cohete, digamos, ¿cuál era el objetivo principal que queríais hacer? ¿Era simplemente las mejoras tecnológicas que ya nos habías comentado? ¿Había algún objetivo de tipo de que este diseño sirviera de base para un diseño más potente que tenéis pensado en el futuro? Un poco cómo os lo planeasteis, porque en principio era para marzo, por lo que entiendo que era como un paso intermedio, o era directamente también para incorporar a nuevos estudiantes que participan por primera vez en un cohete. ¿Cuál fue un poco el objetivo principal de la misión? La verdad que fue un poco mezcla, dado que se unió bastante gente nueva, entonces hubo que incorporar a bastante gente y formarla. Y el objetivo principal era el paracaídas por electrónica, dado que nunca lo habíamos hecho y creo que es un gran salto de dejar el paracaídas en manos del motor a hacerlo por tu propia electrónica que se despliegue cuando quieras. Ese era el principal objetivo y lo conseguimos a medias, se podría decir, dado que el lanzamiento en ese sentido fue exitoso, dado que vimos que el parachute la electrónica había funcionado, la instalación había funcionado, básicamente el circuito, la redundancia que teníamos para que no se desactivara la redundancia de baterías funcionó. Sin embargo, un pequeño error de campo, a lo que no estamos acostumbrados, dado que era nuestro segundo lanzamiento, hizo que el cohete no aterrizara perfectamente. Que fue básicamente una tontería que a lo mejor ha pasado a muchos, que es meter el paracaídas demasiado presionado. Que también se puede pensar como que el fallo es también no hacer el test en, en tierra, porque si se hubiera hecho el test en tierra, para lo cual no tuvimos tiempo o no lo planificamos lo suficientemente bien, se podría haber evitado. Es decir, que entiendo que lo que ocurrió es que la electrónica detectó correctamente el apogeo, soltó la carga pirotécnica, pero el paracaídas no llegó a salir del cohete, se quedó dentro del fuselaje debido a que estaba a demasiada presión. Sí, efectivamente. Al final el paracaídas era bastante grande. Como el cohete era reutilizado, entre comillas, era una versión anterior, el diámetro no estaba calculado exactamente para ese paracaídas y, y no llegó a salir. Entonces el cohete acabó cayendo balístico, sano y salvo, al fin y al cabo. No ocurrió nada a nadie. Sin embargo, ese fue el error. Me preguntaba que si antes de realizar el lanzamiento hicisteis algún tipo de ensayo, entiendo que de recuperación no, pero de algún otro subsistema. Sí, tuvimos bastantes ideas de hacer ensayos. Hicimos ensayos sobre el paracaídas para ver que funcionaba con ese tipo de peso. Sin embargo, para el paracaídas no pudimos hacer el test y no sé si se me olvida. No creo que, vamos, a mi parecer creo que no hacía falta ningún otro tipo de ensayo. No sé si opinas lo mismo, si no, encantado de recibir feedback, porque al fin y al cabo estamos empezando. Dado que el motor era comercial también, lo suyo no era hacer ensayo por lo caros que son. No, la verdad que por nuestra parte, en plan, nosotros también lanzamos un cohete bastante sencillo y a lo mejor sí que también cometimos el mismo error que vosotros, que es no realizar ningún ensayo. Afortunadamente para nosotros fue bien, pero sí, estoy viendo que es bastante importante empezar a hacer ensayos de recuperación y todos estos temas. Sí, realmente, realmente. La verdad que en el próximo cohete incluso hemos hecho una planificación de cuándo exactamente vamos a hacer los ensayos. Vamos a hacer ensayos al motor, ya que va a ser nuestro a la electrónica a una determinada altura y, bueno, estructurales siempre hacemos ensayos, que no lo he mencionado. Básicamente a todo lo que pueda ser determinante para que el cohete caiga balístico, que nunca se quiere, es necesario hacerlo. Os lo recomiendo.
Sí, eso es porque realmente cuando luego también si en algún momento podéis participar en algunas competiciones tipo Europe y demás, es una de las cosas que suelen exigir, de tener algún tipo de prueba de que habéis hecho ensayos, sobre todo para el sistema de recuperación, que al final es la parte más crítica. Se pueden hacer ensayos estáticos con la carga de pólvora, provocar la activación de la carga por telemetría o por telecomando o con algún tipo de señal que se pueda gestionar desde tierra y hacer un poco la relación entre el ajuste que tenga el fuselaje para ver en la parte en la que se separa la ojiva del fuselaje o por donde tengáis hecha la separación y ver que la carga de pólvora que habéis puesto, si es una activación por pólvora, es suficientemente fuerte como para que se despliegue y salga el paracaídas, etcétera. Digamos que bueno, hay varias maneras según el diseño que hagáis, de probarlo en tierra. Y bueno, si es algo, es una práctica altamente recomendable. No hace falta gastar el motor para hacer esa prueba, digamos. Y luego también quería preguntaros un poco, Diego, ya que participasteis en la edición pasada de Surtam en marzo del 24, si de alguna forma os sirvió el hablar con el resto de equipos para obtener alguna de las ideas sobre las mejoras que has comentado, el tema de materiales y demás, si os sirvió un poco en el diseño, esa participación en la feria. Sí, la verdad que en el anterior motor no exactamente. Aprendimos bastantes conceptos, pero no hubo ninguno que creo que lo aplicáramos directamente a ese cohete. Sin embargo, el próximo que estamos realizando ahora mismo sí que tiene incorporado muchas de esas mejoras que aprendimos en Surtam. Y la verdad que nos fue muy útil. Yo se lo recomiendo, por ejemplo, a Daniel, que a lo mejor este año les vemos allí. Y se aprende muchísimo, todas las personas te ayudan, puedes preguntar cualquier duda. La verdad que nos está ayudando mucho en los siguientes desarrollos. ¿Y nos puedes adelantar algo de estos próximos proyectos que tenéis en mente, este próximo diseño? Un poco en lo que estáis trabajando, cuándo lo queréis lanzar y cómo os estáis organizando de cara a ese siguiente cohete. Sí, 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 encantado, porque el próximo cohete la verdad que nos emociona bastante. Se llama Braki, en principio se llamaba así por un monte que tiene 1200 metros de altura, entonces la idea era que llegara a 1200 metros de altura. Sin embargo, llevamos bastante tiempo diseñando, esperando a materiales, entonces decidimos optimizar el motor para el espacio que teníamos. Y salió que con el mismo motor, mejorando las simulaciones, incluso reducimos la presión de cámara, ya que este motor va a ser de combustible sólido propio, eh, alcanzó los 2100 metros. Entonces, creemos que es mejor dedicarle un poquitín más de tiempo a este cohete y hacer ese paso intermedio que es como el de los 800 metros hasta la Euroc, pues un poco intermedio son esos 2100 metros. Así que bastante guay. Incorpora también bastantes mejoras, estructura interna. En vez de como hablábamos con Daniel antes, ese tema de fontanería, cuando empiezas con los cohetes pequeños, hacerlo todo más estructuralmente rígido, con más ensayos y más simulaciones. Entonces, eso es lo que puedo adelantar de momento. O sea que estáis trabajando en hacer vuestra propia propulsión, que es algo que es realmente complejo, es un proyecto muy bonito porque es de las partes más difíciles, ¿no? de la cohetería. Pero bueno, es difícil efectivamente llevarlo a cabo. ¿Os ha dejado la universidad instalaciones para hacer luego las pruebas estáticas de los motores? ¿Os están ayudando en la universidad con este tema? ¿De dónde estáis sacando un poco el conocimiento? Porque realmente es una tecnología que es difícil de llevar a cabo con fiabilidad. Sin duda, el conocimiento la verdad que ha salido de todo este tiempo. Al final llevamos ya más o menos un año que, bueno, al final se traducen a muchos menos meses trabajando, pero al final es mucho tiempo dedicado a diseñar ese motor, ver que te faltan más análisis, probar cómo lo hace la gente, estudios científicos. Y al final hemos salido con una muy buena solución en la que confiamos bastante. Eh, Ahora mismo ya tenemos el diseño de motor, estamos en proceso de pedir los materiales. Estamos justo ahora mismo exactamente terminando unos cálculos estructurales y después pediremos ya el material para empezar a fabricar.
Y una última pregunta que quería haceros, Diego, es sobre el tema de la electrónica comercial. Has comentado que en este caso también lanzasteis una comercial y en el próximo ya vais a por una aviónica propia. Un poco, ¿cuál es la mayor dificultad que estáis encontrando a la hora de desarrollar vuestra propia aviónica? Porque, bueno, esto da una rama, ¿no? También de la cohetería, el ser capaz de tener gente que sepa qué componentes comprar, cómo ensamblarlos en una PCB, cómo conectarlos e interconectarlos dentro del cohete y demás. ¿Cuáles son los retos un poco que estáis viendo para esa parte? Totalmente, es un reto bastante grande y yo creo que de los mayores problemas, entre ellos evidentemente está el conocimiento, dado que es algo bastante complejo y además siempre sobran los estudiantes de ingeniería aeroespacial en este club. No es que sobren, es una manera de hablar, pero nunca hay suficientes personas de electrónica, por lo menos es lo que nos pasa en nuestro club. Y, y ese es básicamente el reto, la verdad. Todo lo demás es investigar y hacer test. Al final los test son la validación de lo que has construido está bien. A la hora de hacer uno de vuestros motores propios, ¿cómo tenéis pensado monitorear o controlar la combustión? Esa es una muy buena pregunta y resulta que estábamos construyendo nuestro propio banco de pruebas al principio. Sin embargo, nos encontramos con que en la universidad, en una de esas habitaciones que ya no se usan, había un banco de pruebas de turbina, de una turbina de un avión RC. Entonces, antes que construir nuestro propio banco de pruebas entero, estamos viendo con el permiso de la universidad cómo reestructurar este banco, ya que tiene bastantes cosas que nos sirven bastante. Tiene bastantes sensores y además los de presión no nos vienen bien, entonces los estamos modificando. Sin embargo, los de temperatura ya es algo que tenemos ahí. Y la estructura al final también es algo que tenemos que remodificar un poco acorde a nuestro motor, pero no es una construcción desde cero con todo el gasto económico que conlleva también. Genial, pues muchas gracias, Diego, por compartirlo, por venir aquí a explicarlo. Me alegro de que pudierais hacer este segundo lanzamiento y nada, estaremos atentos a ver qué próximos lanzamientos hacéis. Os esperamos también en Surtam este año para que podáis contárnoslo en detalle y ver un poco esos cohetes en primera persona. Vamos ahora a hablar con Elena de Alunizar, que también han hecho un lanzamiento, como comentaba antes, el mes pasado. Cuéntanos un poco, Elena, así por encima de los datos técnicos del lanzamiento, un poco también así un repaso por encima del tipo de motor, la altura, etcétera. Y luego, nada, te iremos haciendo así preguntas que nos vayan surgiendo sobre el proyecto y sobre la misión. Muy bien, pues nosotros al Unizar, el pasado 15 de febrero realizamos nuestro segundo lanzamiento y la verdad que muy contentos porque conseguimos recuperar el cohete en su totalidad, cosa que en el primer lanzamiento no había sido así, entonces es un gran paso. Entonces, pues eso, en estos momentos el objetivo del equipo no era tanto alcanzar un determinado apogeo, sino mejorar respecto al anterior. Y luego, pues, por ejemplo, en cuanto a objetivos técnicos, sí que nos propusimos lo que viene a ser validar que todos los subsistemas funcionan correctamente. Y sobre todo, queríamos desarrollar una electrónica que nos permitiese pues, registrar los datos de vuelo, aceleraciones, velocidades, alturas, etcétera, y luego también transmisión en tiempo real. Y luego ya, por otro lado, tema equipo, pues sí que queríamos pues, seguir aprendiendo y mejorando y afianzarnos como equipo. Es verdad que ahora tenemos pues, muchos miembros nuevos y queríamos darles pues, esa primera experiencia del lanzamiento, que la verdad es que se aprende un montón. No solo se aprende mucho desarrollando el cohete, sino también el mismo día de lanzamiento del campo, te vas dando cuenta pues, de todos esos pequeños detalles que tienes que ir puliendo. Y como Diego, también lanzamos con Spain Rocketry. El lanzamiento fue pues eso en Alcolea de Cinca y también pues eso coincidió con el inicio de temporada de la asociación. Y la verdad es que ese día en Zaragoza hacía un día magnífico. Lo que pasa es que conforme íbamos llegando a nuestro destino,
veíamos que se formaba una niebla muy densa. Y yo sinceramente creía que no íbamos a poder lanzar debido a la climatología, pero bueno, luego se fue despejando afortunadamente y quedó un día muy soleado y ya está, el día culminó con el lanzamiento y con la recuperación del cohete y la verdad que muy contentos. Nos dio mucha motivación y muchas ganas para el siguiente proyecto. Genial, pues qué buenas noticias. Para aquellos quizá de la audiencia que no lo sepa, el Colea de Cinca está ubicado en Huesca, un poco ahí en la frontera entre Aragón y Cataluña, en la parte de Aragón. Y claro, el equipo justamente de Zaragoza pues lo tiene muy fácil, ¿no? Porque lo tiene muy accesible ahí relativamente cerca. Para otros equipos que quieren lanzar con ellos es complicado porque es un viaje muy largo que hay que organizar, incluso pasar noche ahí, etcétera. Así que es una genial noticia que haya un equipo ahí cerca que tenga esa facilidad, ¿no? Para poder interactuar con Spain Rocket y que al final es un poco la puerta de entrada de la gran mayoría de equipos al mundo de la cohetería. Bueno, me surgen varias preguntas de lo que has comentado, pero bueno, vamos un poco así también por un poco el desarrollo, ¿no? ¿Cómo fue todo el desarrollo? ¿Cuánto tardasteis más o menos en hacerlo? Porque recuerdo que hicisteis un primer lanzamiento, no sé si fue el año pasado o hace 2 años, y un poco cuánto tiempo habéis tardado en plantearlo, en fabricarlo, en diseñarlo, si habéis tenido algún problema por lo que hayáis tenido que paralizarlo, o problemas de adquisición de algún tipo de material o del motor, etcétera. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese desarrollo del proyecto a lo largo del tiempo. Pues nuestro primer lanzamiento fue en septiembre de 2023 y desde entonces hemos estado trabajando en el segundo cohete. Claro, como perdimos el primer cohete, no lo recuperamos, vuelo balístico, eso sí que nos retrasó bastante en cuanto a volver a conseguir dinero, financiación para reconstruir el cohete desde cero. Luego también tuvimos, aparte de los problemas de financiación, algún problema pues, con la cantidad de miembros del equipo, desgraciadamente. Pero bueno, ahora mismo nos encontramos en uno de nuestros mejores momentos y sí que tenemos mucha participación y la gente, pues eso, está muy comprometida. Luego, también tuvimos bastantes problemas con el motor, porque nosotros ahora lo que hacemos es trabajar con motores tipo G. No buscamos mucho o sea, mucho apogeo, pero sí que buscamos, pues eso, poder jugar y un poco experimentar con las distintas partes del cohete para ir aprendiendo y ganando experiencia. Entonces nos encontramos con el problema de que no había stock y luego una vez hubo stock del motor, pues evidentemente lo pedimos para que nos llegara y no sé si lo pedimos para noviembre y nos llegó en febrero porque se perdió por el camino y la verdad es que esas cosas se van acumulando y retrasan mucho lo que viene a ser el lanzamiento. Pero bueno, al final solventamos todo y conseguimos recuperar el cohete y lanzarlo. Así que fenomenal. Qué bien, imagino que habrá sido una gran satisfacción porque al final enfrentar todo este tipo de problemas, luego siempre se mezclan los exámenes de por medio, las vacaciones y demás, y los temas de cadena de suministro parece una tontería, pero muchas veces tienes todo preparado y lo más importante que es el motor, pues se retrasa meses y te quedas parado de brazos cruzados hasta que llegan los motores, que encima como se tienen que importar, etcétera, muchas veces se quedan atrapados en las aduanas o no se sabe dónde se queda el envío. Es un tema que en general afecta a los equipos y bueno, en algún momento habría que abrir un debate, una posibilidad de ver si algún tipo de empresa se empieza a dedicar a fabricar motores aquí en Europa o en España para poder tener una cadena de suministro un poco más estable y más segura y más fiable. Quería preguntarte también un poco, bueno, los objetivos que os habíais planteado, más o menos lo has contestado, que es el tema de la recuperación y también el tema de la aviónica que has comentado, ¿no? Que en vuestro caso, en contraposición a lo que comentábamos antes con Diego, justamente es que vosotros sois un equipo que no tiene ingenieros aeronáuticos, ¿no? Porque en la Universidad de Zaragoza no hay una carrera. Entonces, bueno, ahí también se ve un poco que en función del tipo de estudiantes, quizá las disciplinas en las que se puede fortalecer un equipo y otro también varía. Un poco también cómo ha sido ese desarrollo de vuestra primera aviónica y qué retos os habéis enfrentado en ello. En cuanto a miembros del equipo, es verdad que, como has dicho, en la Universidad de Zaragoza no existe la carrera de Ingeniería Aeronáutica, bueno, tampoco aeroespacial, y nos sobran, en vez de aeronáuticos, pues mecánicos industriales. Y luego en electrónica tenemos a una sola persona. Entonces está un poco
explotada, tiene mucho trabajo y luego es normal que a lo mejor el día de lanzamiento esté allí el pobre trabajando a tope. Pero bueno, estamos muy contentos con su trabajo. Eso sí, para el próximo cohete, nuestro electrónico pues, está desarrollando su TFG para hacer una electrónica similar a la que se pide en la competición de la UROC. Entonces, en el siguiente lanzamiento sí que la pondremos a bordo para probar que todo funciona bien. Eso sí, el despliegue del sistema de recuperación será independiente de esa electrónica, irá por el motor, simplemente para comprobar que funciona la electrónica y ya está. Pero como tampoco sabemos 100% seguro, pues bueno, que funcione de forma independiente. Y luego, nuestro equipo de electrónica también está pensando en buscar nuevos miembros y enseñarles a diseñar sus propias PCBs, con la experiencia que hemos adquirido en el desarrollo de esta PCB de cara a la Euroc. Muy bien. Y ahora mismo, ¿cuál es la mayor lección aprendida que habéis sacado de este último lanzamiento? Viendo un poco los problemas que habéis tenido en cadena logística y demás, pero bueno, que luego al final el lanzamiento fue exitoso, como comentas, porque lo pudisteis recuperar enteramente. ¿Qué es un poco lo que sacáis de experiencia y aprendizaje para el siguiente cohete que vais a diseñar? Yo destacaría que es muy importante planificar todo. Al fin y al cabo, estos proyectos son bastante complejos, hay que coordinar pues, a un equipo de entre 10 o 15 personas, que tampoco son demasiado grandes, pero ya empieza a ser un número de gente importante. Muy importante los cronogramas, también la documentación para utilizarla en futuros proyectos y sobre todo adaptarse a los imprevistos y no venirse abajo. Al fin y al cabo, pues es normal que vayan surgiendo pues, pequeños problemas que no dependen de nosotros, pero no hay que desanimarse y hay que seguir adelante. Yo quería preguntarte, Elena, algo que a veces se considera banal porque estamos lanzando cohetes, pero ¿qué lecciones has aprendido o qué has visto algo clave en torno a la coordinación de equipos? Que no se suele hablar mucho, pero al final es algo extremadamente importante y sobre todo al principio cuando estás intentando de cero formar un equipo. Pues, por ejemplo, a la hora de, claro, empiezas con el equipo de cohetería, entonces sí que hay mucha gente interesada. Yo creo que es muy difícil y también muy importante el conseguir formar piña y que haya pues un sentido de pertenencia, ¿no? Entonces, a lo mejor pequeñas cosas como intentar que todas las reuniones sean presenciales en vez de que sean online, o sea, hacer el esfuerzo de quedar todos en un mismo espacio y estar ahí presentes tal. Luego, aparte de las reuniones de equipo, pues a lo mejor un día quedar a tomar algo, hacer actividades más de este tipo social. Y luego sí que he visto que los días de lanzamiento no solo son días que marcan hitos técnicos en el equipo, sino que allí es donde verdaderamente la gente ve todos estos meses que he estado trabajando, ahora por fin he conseguido lanzar un cohete y la verdad es que se forma un espíritu de equipo y una satisfacción por haber estado trabajando con tus compañeros que es indescriptible y que aporta muchísimo al equipo. Sin duda, la verdad que totalmente de acuerdo con ello. Sí, 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 es muy importante esos días de lanzamiento. Muchas veces incluso eh, conviene, o he visto equipos que han llegado a hacer un lanzamiento con un cohete como muy básico, muy preliminar, porque hay veces que algunos equipos en su primer diseño ya han intentado aspirar como muy alto, por así decirlo, o con su segundo diseño, y a veces ocurre que hay muchos miembros que entran nuevos que no han estado en el primer cohete que fue más pequeño, que quizás se hizo entre 6 7 personas, luego el equipo crece hasta 20 30 personas y se está trabajando en un proyecto más complejo que se posterga mucho en el tiempo y quizá tarda un año y medio, 2 años en realizarse, y durante ese año y medio en el que hay mucha gente que ha entrado nueva que no ha estado en el primer lanzamiento, cuesta mucho realmente mantener la cohesión entre ellos. Entonces, es muy importante esa parte humana de gestión también. En ese sentido, pues Surtan, la feria que organizamos, quiere también ser otro hito dentro del año en el que todo el equipo pueda unirse, ir juntos a un sitio aunque no haya un cohete que lanzar, porque ahí pues el estar en la feria, ver otros equipos, etcétera, que también sirva un poco de motivación para los propios equipos. En ese sentido, Elena, vosotros no pudisteis participar en el anterior Surtam, pero aún así habéis estado en contacto con gente de otros equipos y demás para preguntarles dudas que hayáis podido tener a la hora de coordinarlos, etcétera. Más o menos habéis podido tirar de esa red
de contactos para ir resolviendo algunas cuestiones? La verdad es que estuvimos muy tristes el año pasado por no poder asistir al Sultan, pero principalmente fue el problema de que no había miembros suficientes del equipo. Este año tenemos muchas ganas de ir. Yo creo que iremos cerca de 10, cosa que está bastante bien. Y la verdad es que este año no hemos tenido la oportunidad de contactar con ningún equipo. Sí que es verdad que para el primer lanzamiento lo hicimos y contactamos con los de la Universidad Politécnica de Cataluña. Pero bueno, es una cosa que es verdad que tenemos que tener presente de cara a si nos surgen dudas o exactamente, dudas a lo mejor en cuanto al desarrollo o, por ejemplo, ensayos, que es una cosa que tenemos que implementar. Pues eso, estamos abiertos y buscaremos ayuda de otros equipos más expertos. Y ya por último, al menos por mi parte, un poco en qué estáis trabajando ahora mismo, cuál es vuestro próximo objetivo de cohete. ¿Estáis buscando lanzar por vuestra cuenta? ¿Seguiréis en principio con Spain Rocketry? ¿Temas de competiciones o nuevos diseños que estáis intentando pensar? Un poco cuáles son vuestros objetivos de cara a este curso y el próximo. Al final, el objetivo del equipo es llegar a participar en la UROC y para el siguiente lanzamiento lo que nos estamos planteando es probar la electrónica del TFG de nuestro equipo de electrónica. Pues eso, que cumple las características que se exigen en la UROC. Y más allá de eso, sí que a lo mejor nos aventuramos a un doble despliegue de paracaídas. Y bueno, pues continuar afianzando el equipo y seguir en la misma línea. Muy bien, Elena. Oye, pues mucho ánimo con ello. Vais por buen camino. Aparte se ve que, como dices, este segundo lanzamiento seguro que os ha servido mucho para motivaros y reforzar el equipo de cara a los próximos proyectos. Y estamos en contacto y os seguiremos en las redes para ver en qué otros lanzamientos participáis. Muchas gracias. Y bueno, vamos ahora por último con Daniel, que bueno, siempre es una alegría en este podcast y para la asociación cuando surge un nuevo equipo. Esto empezamos hace unos años, ya había 5 equipos activos en España y ahora hay 13, o sea, estamos ya casi triplicando el número de equipos y esperamos que siga creciendo en los próximos años. Cuéntanos un poco, Daniel, cómo ha surgido este nuevo equipo. Y básicamente, darnos primero así una breve introducción al contexto temporal, quizá, de cómo y cuándo, a quién se le ocurrió, cómo lo empezasteis a hablar, etcétera, cuánto tiempo hace que estáis en activo. Y luego ya te iremos haciendo más preguntas de cómo os estáis organizando y cómo habéis empezado el proyecto. Vale, perfecto, Sergey. Bueno, yo os comento un poco que la idea realmente nació poco después de entrar a la carrera, porque yo actualmente estoy en segundo de carrera, y poco después de entrar, a mí personalmente siempre me había apasionado el mundo de la cohetería y es de lo que siempre quise trabajar y siempre lo que quise hacer. Entonces, como no había una asociación de cohetería, pues incluso ya más de broma, lo había comentado con colegas, buah, tenemos que hacer no sé qué, pero a ver, éramos chavales de primero, así que nos relajamos un poco porque era muy pronto aún, pero posteriormente fue pasando el tiempo y más tirando hacia final de primero, digamos, antes os estaba hablando de cuando llegamos a la universidad, es decir, estamos hablando de poco después de llegar, conocemos que hay asociaciones, nos anotamos unos a unos, otros a otras. A mediados de octubre, diciembre, es cuando se habló por primera vez en 2023. Y después, al final de este curso, digamos aproximadamente abril, mayo, con el tema de que se celebró la cena que tenemos aquí en la carrera, que hacemos una cena anual con todo el mundo, nos juntamos gente, conocimos a personas como es actualmente nuestro advisor, que tenemos en el máster, tenemos otro también en Madrid trabajando en Sener, pero ese digamos que lo conocimos más a posteriori, y gracias a ese advisor digamos que nos dimos cuenta y nos enteramos de que había otro grupo de alumnos de tercero que también estaba intentando crear un equipo de cohetería en la universidad, que ya había sido intentado hace unos cuantos años, pero sin éxito por falta de apoyo.
Entonces, nosotros nos unimos a final de curso, mayo de 2024 más o menos, y básicamente estuvimos hablando, quedamos en juntarnos de forma organizada y cuando estábamos en proceso de ver qué papeleo había que hacer para oficializarnos, eh, digamos que Ubigorotech nos contactó para formar parte de Ubigorotech, porque bajo el abanico de posibilidades que nos ofrece, era mucho más beneficioso, en vez de crear una asociación más que podría incluso dividir más la financiación de la universidad y complicar bastante más el tema de espacios, ya digamos que nos hacen el trabajo de un año entero, que sería establecerse, conseguir los primeros patrocinadores y hacerte un nombre. Porque gracias a estar en Ubigorotech, pues ya teníamos, digamos, digamos, su cobijo. Entonces, nosotros nos desarrollamos bajo esa esfera y lo que hicimos durante el verano fue desarrollar, inspirándonos sobre todo en otros equipos y digamos, en cómo se hace un proyecto real, un cohete, lo que hicimos, y también en el equipo de AINE, de aeromodelismo, que es el que principalmente el primero que se fundó en Ubigorotech. Realmente Ubigorotech era AINE al principio de todo, que es aeromodelismo. Pues así creamos nuestra estructura actual. Y ese es el modo en el que surgió. Y a partir de este año, bueno, de este curso, septiembre de 2024, ya empezamos a full con todo a avanzar todo lo que pudimos. Muy bien, oye, pues bastante interesante y por lo que veo bastante reciente, ¿no? Porque es una cosa al final del curso anterior a este curso. Quería preguntarte, bueno, entiendo entonces que al formar parte de Ubigo Aerotech es una asociación exclusivamente universitaria ligada a la Universidad de Vigo y también un poco el tipo de carreras de los miembros que trabajáis ahora mismo, porque en la Universidad de Vigo, corrígeme si me equivoco, porque creo que sí que hay una carrera de ingeniería aeroespacial, pero bueno, es lo que vemos, que al final no es algo exclusivo de la ingeniería aeroespacial. De hecho, hay muchos ámbitos de la cohetería, como es el mecanizado de la estructura o la parte electrónica, como que veíamos, que realmente los aeroespaciales no tenemos tantos conocimientos como otras carreras. Por lo tanto, cuéntanos un poco esa composición también, cómo está hecha. Pues sí, como tú bien comentas, de forma acertada, nuestra asociación es exclusivamente universitaria. O sea, el requisito por estatutos legales de la asociación para ser miembro es directamente ser estudiante de la UBIGO. Entonces, sí, en la UBIGO tenemos bastantes carreras. Está el grado de la titulación de aeroespacial desde 2014, 2015 más o menos, o 2017, si no me equivoco, ciertamente. Y digamos que facilita bastante, porque al final un ingeniero aeroespacial, aunque no tenga tantas competencias en todos los campos, al final siempre es una gran experiencia poder aprender de esto. Y estamos formándonos en muchos campos, porque al final el equipo principalmente, ahora mismo somos todos de ingeniería aeroespacial, todo el mundo. En la ampliación que estamos gestionando ahora mismo, pues se van a unir de otras titulaciones, pero actualmente es completamente universitaria y de estudiantes de segundo y tercer año exclusivamente. Ya para dentro de poco tendremos gente de primero, igual alguna persona de cuarto, dentro de poco también, pero actualmente segundo y tercero porque es lo que te comenté anteriormente, que son los grupos que nos juntamos al principio. Muy bien, y ahora mismo estáis, como dices, en un proceso de ampliación. Entonces, más o menos, ¿cuánta gente estáis trabajando actualmente en el proyecto y cuál es vuestro objetivo de ampliación? ¿Hasta cuánta gente os gustaría llevar? ¿Qué tal estáis viendo también la recepción dentro de la universidad? Porque pues entiendo que tenéis que de alguna forma comunicar, ¿no? Dentro de la universidad que estáis aceptando nuevos miembros. Entonces, bueno, eso siempre es difícil, ¿no? Hay que ir un poco ahí a veces pegando carteles en la cafetería y estas cosas para que la gente sepa que existís, ¿no? ¿Cómo está siendo ese proceso? Bueno, pues como bien ya dije, al ser parte de Vigorotech se facilita mucho esto porque nuestro marketing, concretamente el departamento de organización y marketing, está, digamos, unido, es todo el mismo marketing. Entonces, tenemos gente especializada en el proyecto Solaris, actualmente una chica, pero que dentro de poco vamos a meter más gente en la ampliación mismo.
pero la ventaja es que, digamos que nos facilita mucho la visibilidad. Y como Aerotech ya es reconocido en la universidad, cuando dijimos hacer una ampliación, digamos que la universidad propia nos promocionó, de cierto modo, en las aulas, lo comentaron. Cuando subimos historias o publicaciones de ampliación, ellos también las resuben. Digamos que nos intentan promocionar de la forma que pueden. Sí, tuvimos que colocar unos cuantos carteles por la cafetería, en las aulas, por todos lados. Incluso hablé con un amigo mío que está en Vigo, porque nosotros somos del campus de Ourense, porque es donde está la titulación de aeronáutica. Y en Vigo tienen mecánica, tienen industriales, tienen la mayor parte de las ingenierías así de la rama de industriales está en Vigo. Entonces, pues también este es el primer año que Aerotech amplía allí, porque nosotros dijimos, oye, pues igual nos viene muy bien tener ese tipo de ingenieros. Entonces hicimos ahí campaña y hay unas cuantas personas que se quieren anotar del campus de Vigo. En cuanto a lo que me comentas de cuántos miembros estamos en activo, actualmente somos 11, como ya bien te comenté, pero contamos con un objetivo. Actualmente a la ampliación se apuntaron unas 20 personas, de las cuales a partir de las entrevistas aceptamos a 15 para la fase de pruebas y ahora en la fase de pruebas, pues mínimo que contamos con quedarnos con unos 10, 9. Es decir, nuestro objetivo es tener unas 20 personas así como mínimo, porque al principio era demasiado aparatoso tener tanta gente, porque gente había, pero digamos que nadie había coordinado un proyecto antes y la mayor parte de la gente no había estado en ningún proyecto, así que quisimos ir con calma, mejor que meter muchísima gente que luego no íbamos a saber organizar. Muy bien, y más o menos ahora una vez incorporéis a la gente, ¿cómo estáis planteando la organización? Porque como dices, al final esa es una parte complicada que si no se tiene experiencia, pues siempre se cometen errores al principio, igual que en el propio diseño del cohete. Hay equipos que a veces cuando empiezan están un poco todos a todo, porque al final como es poca gente y interesa a todo el mundo aprender de todo, pues se trabaja de una manera un poco más anárquica y luego ya se va organizando por departamentos o estáis ya pensando directamente en una parte de departamentos. Luego me interesa también el tema de la localización física, porque al final dices que estáis planteando meter a gente de otro campus, ¿no? Entonces, quizá ahí perdéis eso que tienen muchos equipos, de que están todos en el mismo campus y tienen una sala de reuniones que les deja la universidad, por así decirlo, y hacen reuniones ahí semanales en un sitio que la universidad les cede. En este caso, pues con la gente que fuera de Vigo lo tenéis que hacer online. ¿Cómo estáis pensando un poco esa parte más organizativa de semana a semana y dándole seguimiento al proyecto? Bueno, refiriéndome a lo primero que me preguntaste, la forma de organizarnos, como bien ya dije, nos inspiramos un poco en lo que ya había hecho antes de poner nosotros a diseñar de cero nuestra estructura, pero al final sí que nos inspiramos bastante en el equipo de aeromodelismo de Aerotech. Obviamente los subsistemas, porque nosotros lo llamamos así, no son los mismos, porque digamos que en un cohete la aerodinámica, por ejemplo, es muchísimo menos compleja que en un avión, pero vamos, muchísimo menos. Entonces, lo que hemos hecho, por ejemplo, es juntarlo con estructuras. También tenemos un subsistema de dinámica y de control que se dedicaría a predicción de trayectorias, modelos dinámicos, matemáticos y control de emisión, básicamente. Luego también tenemos electrónica, que como ya dice el nombre, se dedica a todo el sistema embarcado que tiene que haber en el cohete, la telemetría y digamos construir el cerebro de nuestro cohete. También a futuro se tienen planes de usar una PCB. Estamos viendo porque estamos contactando también con otro equipo que tenemos aquí en Vigo, bueno, en la UVigo, que es Spacelab, que se dedica a hacer microsatélites, que son los CubeSats, y ellos saben hacer PCBs, entonces estamos hablando con ellos para que nos puedan hacer un curso de formación. También, nada, tenemos el subsistema de propulsión porque nos hace falta, básicamente, algo que nos propulse. Actualmente no se está empleando tanto para construir cohete, sino como investigar una especie de I+D de cohetes propios. Estamos haciendo nuestro propio banco de pruebas de cero. Estamos trabajando en ello ahora mismo.
y estamos comprando componentes como nitrato potásico, sorbitol, para poder hacer nuestras mezclas y experimentos con geometrías de tobera. Y así es como va tirando la organización. Para proyectos más grandes como la EUROC, que nuestro objetivo es ir en 2026, lo que hacemos es más funcional. Por ejemplo, se organiza de otro tipo, o sea, nuestro plan es organizarlo del estilo sistemas de propulsión, digamos, aviónica y control activo, porque queremos hacer un control activo de altitud, porque como en la Euro que es un requisito, bueno, un requisito, te puntúan por llegar a una altura en específico, lo que queremos es atinar esa altura. Entonces estamos trabajando bastante duro en ello, porque es un tema bastante complicado. Y bueno, poco más. La parte de estructura, fabricación, documentación y validación. Todo este tipo de pasos que te pide la UROC, pues lo tenemos hecho más funcional. Y bueno, pues así en general es como nos estamos organizando. Tema de Vigo y los problemas que tú comentaste asociados a estar separados. Nosotros no hacemos demasiadas reuniones presenciales, es un fallo que estamos teniendo, pero que actualmente hemos tenido mucho desbordamiento de trabajo, entonces nos hemos tenido que conformar con hacerlas, sobre todo reuniones de junta y muchas y online y de larga duración, porque al principio es un rollo, o sea, porque tienes que organizar un equipo entero desde cero y tienes que construirlo todo desde cero. Entonces hay mucho, mucho por donde puede fallar, mucho que retocar. Pero bueno, a partir de ahora estamos ya promocionando más reuniones de subsistema que sean cada 2 semanas mínimo, una reunión que todo el mundo se conecte, novedades del equipo, que la gente tenga el aliciente de estar pendiente del equipo. Y a futuro yo aspiro a poder tener mínimo una vez al mes una reunión de una orilla, un ratillo ahí, mínimo, para poder poner al día a todo el mundo, la toma de decisiones que tengan en cuenta todo el equipo, pues eso. La gente de Vigo, este tipo de reuniones no tiene tanto problema en venir porque aquí la red ferroviaria no está tan mal, entonces sí que se puede pillar un tren desde Vigo a Ourense. Son unos 90 kilómetros en tren, en coche son 100 kilómetros, entonces una orilla en coche aproximadamente. No está hiper lejos, pero sí es cierto que puede tener bastantes problemas logísticos. Entonces, la gente de Vigo, por ahora la estamos intentando poner en subsistemas como Dynamic Control, que son más, se puede trabajar en remoto sin problema. Pero para fabricar y tal, sí que tenemos un requisito mínimo de turnos, porque vamos por sesiones, y ahí sí que de vez en cuando, pues estaría bien que vengan. Sin embargo, es lo que te digo, hay una buena conexión de trenes, así que en ese sentido tenemos esa ventaja. Y a nivel de soporte por parte de la universidad, porque muchas veces para poder hacer reuniones presenciales se necesita un sitio y si la universidad no cede algún tipo de sala o de espacio para trabajar físicamente, trabajar en la electrónica, trabajar en la fabricación o también para hacer las reuniones es complicado. Y luego también la financiación que suele dar la universidad, por lo que has comentado antes, sí que hay una financiación que va a Aerotech y entiendo que es común para ambos proyectos. También a nivel de profesorado suele echar una mano a veces la universidad. Un poco, ¿qué tal estáis viendo el feedback con ellos? A ver, pues como ya dije, o sea, como somos parte de Aerotech y básicamente ya está todo eso bastante bien definido, no hay mucho que hacer en el estilo de que ya tenemos bastante apoyo, tenemos bastantes profesores que están detrás de nosotros, nos apoyan, nos ayudan, nos hacen favores, por ejemplo, maquinaria de la universidad, pues bajo su supervisión nos la dejan usar, como cortadoras láser en su momento, impresión 3D, que ahora mismo tenemos ya bastantes impresoras propias de Aerotech, así que ya no es tan necesario. Ahora contamos con 3 impresoras, entonces en ese sentido vamos bien. Pero sí, o sea, financiación siempre dan algo, sobre todo de nuestra escuela, la de aeroespacial, porque casi todos somos de aquí, y un poquito de la ESEI, que es la de la Escuela Superior de Informática, que también tenemos algún informático en el equipo. Entonces, algo de financiación sí que cae. Después, de la universidad, sobre todo, lo que más nos ha ayudado, aunque la verdad, a ver, lo que pasa en nuestro campus es que aún no está construida la facultad de aeroespacial. Entonces, hasta que tengamos la facultad construida hay muy poco espacio para nosotros. Entonces, está muy reñido el tema de conseguir espacios. Tenemos un laboratorio en nuestra escuela
que lo usamos como punto de reunión en el campus y como que normalmente lo que hacemos es pillar un aula directamente, pedimos un aula, no hay ningún tipo de problema, tenemos un par de aulas que normalmente ya nos las tienen reservadas para que nosotros vayamos y las pidamos. Pero tenemos un laboratorio que es íntegramente cedido a nosotros, lo compartimos con Spacelab y ahí es como nuestra base de operaciones en lo que sería el campus. Luego también tenemos en el polígono industrial, cedido por la universidad, 2 plantas de un edificio. Eso es donde fabricamos y eso viene de bastante ayuda. Actualmente no contamos con sitio para hacer pruebas de motores ni nada porque está bastante complicado y podría sonar la alarma antiincendios, pero como hay una campana de turbinas hecha ya en la universidad, sería cuestión de hablar con los profesores que no creo que tenga mucho problema y organizar para que nos dejen hacer alguna prueba. Igual para cohetes y motores de más calibre se complica, pero para nuestro nivel actual nos puede servir perfectamente. Y en ese sentido nos sentimos bastante bien recibidos, porque como ya dije, nos ayudan promocionándonos y nos intentan facilitar en la medida de lo posible la vida como bien se pueda. Bueno, veo que dentro de lo que cabe estáis recibiendo bastante apoyo por parte de la universidad, eso está bien, porque bueno, hay experiencias de otros equipos que a veces no tienen ni siquiera espacio donde fabricar o donde reunirse y demás. Así que bueno, en ese sentido parece que poco a poco estáis consiguiendo que os echen una mano. Luego quería preguntarte también un poco cómo ha sido en esta etapa de formación el conocimiento que habéis recibido de otros equipos o a través de Surtam, etcétera. Más o menos os daba la sensación cuando estabais iniciando que, o sea, conocíais que había otros equipos, entrasteis en contacto con ellos para preguntarles cosas, sabíais de Spain Rocketry, de que os podían echar una mano, conocíais ya la Euroc y ya cuando montasteis el equipo ya sabíais de Euroc y demás, o lo habéis ido descubriendo después. ¿Cómo era un poco el conocimiento que teníais del mundillo de la cohetería antes de iniciar y cómo eso influyó para que empezaseis o no el proyecto? Pues la verdad, el tema que te conté antes, cómo surgió, un poco por mayo, verano, antes de eso, del año pasado, 2024, mayo, tirando más para junio, julio, ya en verano es cuando se empezó a poner ahí para trabajar la estructura. Antes de eso, plan, justo antes de reunirnos con los de tercero, ya teníamos conocimiento de la EUROC. Entonces, Solaris nace con objetivo a medio y largo plazo, ya directamente nació con objetivo de asistir a la EUROC. Al principio era 2025, pero era inviable, así que lo dejamos para 2026, porque primero queríamos establecer, digamos, las bases. En cuanto a, claro, es que, o sea, en cuanto a lo del resto de asociaciones, lo fuimos conociendo según íbamos investigando en verano, pues sí, nos enteramos. Yo me encontré con Surtan también, vi algún podcast, pero no influyó determinantemente en nada aparte de la estructura organizativa, porque nos inspiramos. O sea, nosotros nos inspiramos más o menos, que al final lo hicimos un poco a nuestra manera, pero digamos que la estructura funcional, sobre todo al principio es lo que tú decías, cada uno hace de todo. O sea, aunque haya subsistemas y esté definido, eso al final en la realidad, al principio hay que ayudar todos en todo lo que se pueda, porque si no, no es posible avanzar. Pero sí, o sea, después conocimos el resto de equipos, no interactuamos con ninguno hasta después eh, de las jornadas de las High, digamos, en Vigo, que fueron cuando nos descubrió el equipo de cohetería de León. Entonces ahí nos contactaron y ya contacté contigo también por parte de Pedro. Entonces, digamos que ahí es cuando ya nos abrimos comunicándonos con el resto de equipos de cohetería que hay en España. Pero antes de eso no habíamos interactuado con ninguno. Con Spin Rocketry sí que estábamos interactuando recientemente por tema de licencias del calibre HPR1, HPR2, que a priori íbamos a pillar HPR3, pero no teníamos muy claro si hacía falta para la EUROC tener este tipo de licencias. Luego nos dimos cuenta de que efectivamente no es necesario tener un HPR3 para ir a la EUROC porque si no sería extremadamente difícil poder asistir. Pero sí, o sea, vamos a intentar, sobre todo por nuestro tema de SRAT,
desarrollar nosotros nuestros propios motores, por lo menos tener el HPR1 y a poder ser el HPR2 en el lapso de un año, año y medio a partir de aquí. O sea, sería en paralelo a llegar a la Euroc intentar tener estas licencias. Y sí, o sea, os conocíamos, pero deberíamos haber escrito seguramente, porque ahora hablando con vosotros me doy cuenta, en general, de que se podría haber aprendido y solucionado un montonazo de problemas de forma mucho más eficiente que encontrándote con ellos así de frente y sin apoyo, que apoyo teníamos, pero no de gente que ya estuviese en el mundillo. O sea, al final no es lo mismo. Así que nada, actualmente muy agradecido porque es una comunidad muy acogedora y la verdad encantado de poder colaborar con todo el resto. Sí, en ese sentido, a ver, también te lo tienes que plantear como al final esta comunidad existe, en general la gente que se dedica a este mundillo está como súper dispuesta siempre a echar un cable y a compartir un poco sus experiencias. Tampoco me parece, o sea, también a veces para solucionar un problema es mejor enfrentarte tú a él mismo directamente y llevarte esa hostia, ¿no? Por así decirlo, que te digan cómo solucionarlo. Entonces tampoco me parece excesivamente mal esto de a veces ponerte por tu cuenta, empezar a hacer los diseños según creas tú más conveniente y luego ya si te equivocas, pues por eso estamos todos aprendiendo y todos haciendo cohetería experimental y si en algún momento le quieres preguntar a alguien un poco cómo solucionaron ellos ese problema, pues que te echen una mano. Pero bueno, digamos que también está bien que los equipos y casi todos los equipos que ahora mismo tienen más experiencia y más bagaje, que empezaron años atrás, pues no tenían otros equipos a quien preguntarles y un poco pues ellos mismos se fueron encontrando esos problemas. Entonces, bueno, en ese sentido tampoco te sientas excesivamente mal porque al final para aprender realmente te tienes que enfrentar tú al problema y romperte la cabeza y saber que está esta comunidad aquí pues, para compartir, para motivarnos conjuntamente y evidentemente para hablar de cohetería y compartir nuestras experiencias en el podcast, en la feria o hablando por WhatsApp con la gente de los equipos o por Instagram, que son todos muy majos y siempre están dispuestos a echar un cable. Bueno, pues Diego, yo solo quería preguntarte un poco ya lo último, ¿qué planes tenéis ahora a corto plazo, medio plazo y demás? ¿Estáis trabajando en algún proyecto de cara a un primer lanzamiento o algo así? Y con eso un poco me queda claro cuál es el objetivo y el estado de la asociación. Sí, estamos actualmente planificando, digamos, un primer lanzamiento no, porque teóricamente ya lo hemos tenido, que fue más inspirado en team building y lo que antes comentábamos, fontanería, de poner las manos al problema y de solucionar, porque al final lo que te toca es resolver, ingeniártelas para que funcione. Fue un cohete de agua, al final fue bastante más complicado de lo que parecía, porque tienen su truco, sobre todo la parte del sistema de lanzamiento y que no se te escape la presión. Cuando trabajas a grandes presiones manométricas, nosotros trabajamos a 5 atmósferas, entonces estaba bastante peligroso y había que andar con mucho cuidado. Pero el lanzamiento fue un éxito parcial porque al final nosotros creemos que el cohete por culpa de las condiciones de lanzamiento, que se estaba un poco inclinado, dio una vuelta de campana, porque justo creemos que se indució un momento al principio, entonces dio como la vuelta y se desestabilizó, pero aproximadamente 30 metros de altura, por ahí más o menos, a pesar de haber dado la vuelta de campana, que lo que es bastante bueno. Entonces, y horizontales había avanzado 25 metros. Bueno, entonces nosotros lo que hicimos en ese día, sobre todo, es lo que comentabais, que tú pasas un trabajo y un esfuerzo y al final vas al campo de lanzamiento, lanzas con todo el equipo y es, digamos, la satisfacción de ver que el trabajo al final llega a materializarse en algo físico y lo tienes delante de ti, entonces todo el mundo está muy contento y la implicación en el proyecto pues aumenta evidentemente. Entonces a nivel de coordinación pues está muy bien y es un poco por lo que se planteó y porque yo consideré que era necesario hacer algo de ese estilo. Bueno, aparte de eso, el primer lanzamiento, más serio, lo que sería un lanzamiento ya de combustible sólido, planeamos 300 metros aproximadamente.
Pues digamos que lo tenemos pensado igual hacerlo de aquí a 5 meses aproximadamente, de 3 a 5 meses desde aquí. Porque también queremos acompañarlo con sacar la licencia HPR1. O sea, lo que vamos a hacer es sacar un cohete, diseñarlo para la licencia HPR, lo vamos a lanzar con un motor subdimensionado y si va bien, lo lanzamos ya luego con el motor que le correspondería. Así reciclamos el diseño, comprobamos que todo funcione adecuadamente y, o sea, igual surge algún problema, pero en teoría nos va a ser más fácil que diseñar 2 cohetes completamente separados y nos da la opción a arreglarlo en mitad, o hacer ajustes en mitad del diseño. Muy bien, bueno, pues estaremos atentos a vuestras redes y a lo que nos contéis de cómo vais avanzando con el proyecto. Pues con esto llegamos a la parte final del programa para despedirnos de todos vosotros. La verdad que se ha dado muy bien, siempre es interesante ver cómo van avanzando los equipos, los diferentes lanzamientos, etcétera. Así que nada, por mi parte simplemente daros las gracias. Muchas gracias, Diego, por venir y acompañarnos y contarnos la experiencia de lanzamiento. Muchas gracias también, Elena, también por pasarte y comentarnos así qué tal fue el lanzamiento. Muchas gracias, Eti, por invitarme. Y gracias, Daniel, también por venirnos y contarnos cómo os estáis organizando en nuestro nuevo equipo y ojalá de aquí a poco podáis venir a contarnos el primer lanzamiento de un cohete de un motor con combustible sólido. Muchas gracias a vosotros por la invitación y esta charla que la verdad ha estado bastante bien. Muy bien, y gracias a la audiencia también por seguirnos un programa más. Estaréis informados de cuando saquemos nuevos programas de podcast para dar seguimiento a los equipos. Gracias por escucharnos.